correcto. A mí Jesucristo tiene un lado de paranormal cuando nosotros vemos que sabemos que hay un gap, hay un espacio donde la historia de la vida de Jesucristo no fue contada. O al menos hay muy poco de ello en los evangelios, que fue de la edad de los 12 años hasta los 33. No, hasta los 30, nada más Hasta se los sabe 30. de los 30 a los 33, esos 3 años. Alrededor de 18 años más o menos es que Jesucristo está inexistente en ese lapso de tiempo. Hay personas entonces que aseguran que Jesucristo se movió hacia la India, hacia el lado de Asia Central, y adquirió en estos sitios la luz que ya había dejado todos estos movimientos del Zen, del Tao, del hinduismo, del conocimiento de Buda, de toda esta escuela que venía en el conocimiento del ser. Llegó Jesucristo junto con el conocimiento de la filosofía hebrea, lo comulgó y parece que dio a luz su nueva revolución. Incluso hay personas de este tipo, Nicolás Notovich, él hizo un libro que se llama La vida desconocida de Jesucristo. La vida desconocida de Jesucristo, él dice que históricamente él vio que en la India había una leyenda que se le decía San Isa. Isa en hindú significa Jesús, el santo Isa. San Isa era una persona que llegó allá y por ser un promulgador de la palabra, de la unión completa y de que todos los hombres son iguales, lo sacaron a patadas de la India. A pesar de que tenía mucho conocimiento, pero como sabemos, la India, el hinduismo está compuesto de castas, no pueden decir que una persona es igual a la otra. Él llegó diciendo, no, todos somos iguales. Y lo sacaron a patadas de allá. Y él empezó entonces un peregrinaje exclusivo por toda Asia. Hay personas que salieron obviamente a denegar la versión de Nicolás diciendo que lo que estaba era loco, que cómo le ocurría. Sí. Pero tiene mucho sentido. ¿Qué pudo haber aprendido Jesucristo en esa época? O al menos la imagen que nosotros tenemos de Jesús de Nazaret. ¿Será que Jesús tomó de allá una filosofía desconocida? Una filosofía Aprendió más del profunda, yoga, del bhakti yoga, seguro que sí. y nos lo vino nosotros entonces No, como tú a dices, entregar. lo unificó. Y por eso fue que vino avalando muchas de las costumbres del Antiguo Testamento, de la Torah y los 10 mandamientos. ¿Entiendes? Como por ejemplo del Shabbat. Pero para mí, en verdad, como es una filosofía que ha sido tan tergiversada y donde hay tantas historias culturales parecidas a la de Osiris, Jesús, en la India, en el norte, hay algo en mí que, ok, aquí hay algo raro. Gato encerrado, sí. ¿Entiendes? Entonces yo me he hecho muchas preguntas y después cuando tú estudias la imagen que siempre le vendieron a Latinoamérica de César Borgia, ¿me entiendes? De Michelangelo, era el marido o el novio de esa persona. Y Esa es la ese, imagen que nosotros vemos de Cristo. exacto, y es Sí. la imagen común que nosotros vemos de Cristo en este continente. Entonces, ¿me entiendes? Cuando veo lo que pasa en el concilio de Nicea, la separación de las 4 iglesias, cómo se dividieron, lo que sucedió en la historia, The Dark Ages, ¿tú me entiendes? Es que pareciera que hubo una imagen que no tiene que ver absolutamente nada con la imagen que nosotros tenemos de Jesús el Cristo, o el carpintero, como tú le llamas. Sí. Porque parece que él hubiera traído de verdad una filosofía nueva y que haya creado un set de discípulos que seguían entonces el cristianismo dentro del Imperio Romano, que por esa época era un imperio pagano, que adoraban era a dioses y que incluso tenían ciertos actos paranormales con los oráculos, el oráculo de Delfos que le dijo a Sócrates que era el hombre más sabio, todos estos oráculos, y tenían entonces el movimiento de Mitra, que Mitra es como una representación. Jesucristo es como la evolución de Mitra, como Mitra recargado, Ok. porque los cristianos eran perseguidos al parecer en la época romana, hasta que llegó entonces, como ya lo hemos hablado aquí en Sabiduría Sinárquica, Constantino con Lactancio escribieron, al parecer, porque el Nuevo Testamento nomás se encuentra en griego, hicieron del voz a voz que había creado a través del profeta Isa, Jesús, le hicieron entonces una historia que comprendía en sí la totalidad de todas las religiones para poder crear el proyecto de la religión perfecta, que fue la religión católica según ellos.
porque él tiene todos los objetos de Hércules, él tiene todas las historias de Osiris, nació también de un pesebre, él nació en situaciones precarias. Lo visitaron los 3 reyes de Oriente. Que son la constelación de Orión, que casualmente son las mismas pirámides de Giza. O sea, empiezan a unirse un montón de historias que tienen factores comunes en la historia que se cuenta del carpintero de Jesucristo. Pero quizá detrás de eso, como hay partes de la historia que son únicas, también tienen detrás una filosofía que quizá haya sido producto de un personaje que haya existido. No como nosotros lo creemos, que no murió en una cruz probablemente, que quizá no nació de un pesebre, de una virgen, quizá no sabemos, porque como sabemos los historiadores están divididos, hay unos que aseguran que sí, hay otros que aseguran que no, dicen que hasta encontraron el cadáver de él. O sea, hay tanta revolución a través de Jesucristo que a mí me gusta más bien analizarlo como una filosofía. Yo también. Y hay tantas historias que él tiene que me hacen a mí muchas veces preguntarme y hacerme análisis psicológicos, a pesar de que no crea en su figura. No, y vuelve ahí la unión de la vida y la muerte, porque, entiende, este personaje estuvo vivo y resucitó de entre los muertos. Y es un personaje que está en medio también de lo que es el solsticio de verano, ¿me entiendes? Sí. De lo que son esos 3 días, ¿me entiendes? De resurrección y el nuevo comienzo de una nueva tierra para cosechar, para que los frutos se puedan cosechar. Y cuando él nace, es el día más corto de todo el año. Es el día frío, por eso es el nacimiento, lo relacionan en diciembre, ¿me entiendes? En el principio del invierno. Y hay que hacer énfasis en, como dijimos, que el Halloween fue una adaptación de la iglesia para contrarrestar el Samhain de los celtas y de los paganos. De la misma manera, de estas creencias que venían celebrándose cada diciembre, cada lo que se conoce como Semana Santa. Todas estas épocas ellos tuvieron que adaptarlas de igual manera e hicieron entonces la figura de Cristo. No, la gente tiene también que reconocer que para armar el catolicismo, la Iglesia Católica tuvo que adaptarse a muchas culturas paganas y adaptar dentro de su fila lo que era la celebración de la Pascua, del verano, de la primavera, del invierno y todo eso.